Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo vídeo de Urbadrid. Este vídeo en concreto trata una de las grandes novedades que trae la última modificación de las normas urbanísticas, y es que habla del factor verde. Pero antes de comenzar, os quiero recordar que os animéis a darle a like al vídeo, y si todavía no estáis suscritos al canal podéis hacerlo aquí. En este vídeo vamos a responder a preguntas como ¿qué es el factor verde?, cómo se calcula, cuándo se aplica, entre otras muchas. Así que, sin más dilación, dentro vídeo. Seguramente lo primero que nos preguntemos es ¿qué es el factor verde? En realidad, el factor verde es un parámetro numérico que se obtiene a través de la aplicación de una fórmula. La veremos en concreto un poco más tarde. Lo importante es que en este cálculo se considera la cantidad de vegetación a incorporar en una edificación o en un espacio libre de parcela. ¿Cuál es el objetivo en realidad del factor verde? Pues es favorecer la sostenibilidad ambiental en la ciudad de Madrid, generando nuevos ecosistemas urbanos que mejoren el confort térmico y bioclimático de la ciudad. ¿A qué va a contribuir este factor verde? Pues a disminuir el efecto de la isla de calor o a mejorar los niveles de contaminación en el aire de la ciudad. Ahora que ya sabemos qué es el factor verde, nos preguntaremos ¿y cuándo se aplica este factor verde? Pues cuando se pretenda realizar obras de nueva planta, obras de ampliación y obras de sustitución, pero también obras en los edificios, en concreto obras de rehabilitación, es decir, de acondicionamiento general o de reestructuración general. Pero, ¿y qué ocurre si estas obras se pretenden realizar en un edificio catalogado por el Plan General u otra normativa de protección? En estos casos, las normas urbanísticas permiten que la Comisión de Protección del Patrimonio, que deba de informar sobre ellas, ya sean la CPPAN o la CLPH, pueda modular la aplicación de este factor verde. ¿Por qué? Pues porque quizás el cumplimiento de este factor verde colisione con los valores que hicieron merecedores de protección al edificio en concreto. Pues bien, los proyectos de edificación presentados, cualquiera que sean los medios de intervención, ya sea una licencia urbanística o una declaración responsable, deberán de justificar en un apartado específico de su proyecto el cumplimiento de este factor verde si estamos en cualquiera de las situaciones de aplicación. El artículo 6.10.21, en el que se regula todo el factor verde, y en concreto en el apartado 7, también se especifica que tanto el valor numérico obtenido por ese factor verde, las infraestructuras verdes utilizadas y la superficie destinadas a estas infraestructuras verdes deberán de aparecer en el libro del edificio. ¿Cómo se calcula el factor verde? El factor verde se calcula a través de una fórmula que está determinada en el apartado 4 del artículo 6.10.21 de las normas urbanísticas. En ello se contienen diferentes coeficientes y superficies de aplicación. Vamos a verlos. El factor verde es, tal como indica la fórmula, el producto de el coeficiente de tipología edificatoria, el coeficiente del tipo de obras, la suma de la infraestructura verde y la superficie de cada una de estas infraestructuras verdes. Todo ello dividido por la superficie total de la parcela. Y el resultado de aplicar esta fórmula para cumplir el factor verde deberá de ser igual o superior a 0,35. Es lo que las normas urbanísticas denominan como factor verde objetivo. Bien, ahora que entendemos la fórmula, ¿dónde podemos conseguir estos coeficientes? Es en el apartado 6 de este artículo 6.10.21, en el que se indican las tablas con los diferentes coeficientes a aplicar, tanto de tipología edificatoria, de tipo de obras y de infraestructuras verdes. De hecho, estos últimos coeficientes, los de infraestructuras verdes, en las normas urbanísticas se indica que se pueden incrementar en un 10% si las especies vegetales utilizadas son autóctonas o alóctonas, es decir, están adaptadas al medio ambiente urbano de Madrid.
¿Y cómo sabemos cuáles son las especies que nos permiten incrementar en un 10% los coeficientes de las infraestructuras verdes? Pues ya se puede consultar el listado de especies vegetales autóctonas o adaptadas a la Ciudad de Madrid que ha aprobado la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. Podéis ver el listado en la descripción del vídeo y, si no, consultar el boletín oficial del Ayuntamiento de Madrid y en concreto el del jueves 18 de abril de 2024. Este listado además es un anexo a la resolución del Director General de Planeamiento Urbanístico. ¿Y a qué se refieren las normas urbanísticas cuando hablan de infraestructura verde en este artículo del factor verde? Son las tipologías por las que se pretende implementar los elementos verdes en las edificaciones y se definen 4 infraestructuras para esta implementación. La primera y seguramente la más sencilla es la introducción de árboles plantados sobre el terreno o sobre cubiertas intensivas que arrojen sombras tanto a los edificios como al terreno. Además, se van a considerar 2 tipos de árboles. Por un lado, los árboles adultos existentes y por otro lado, los árboles nuevos. Cada uno de estos 2 tendrá coeficientes diferentes. La segunda de las infraestructuras es el ajardinamiento de los espacios libres de la parcela, tanto sobre el terreno con una capa de extracto vegetal de al menos 30 centímetros o sobre edificaciones subterráneas a modo de cubierta vegetal. Ambas también tienen coeficientes diferentes. La tercera de las infraestructuras son las cubiertas verdes, pero para que se considere una cubierta verde, la inclinación de las mismas tendrá una pendiente igual o inferior a 30 grados sexagesimales y pueden ser de 2 tipos. Por un lado, las extensivas, cuya capa vegetal tiene un espesor entre los 10 y los 30 centímetros, y las cubiertas verdes intensivas, que superan el espesor de sustrato vegetal. Y la última de las infraestructuras son las fachadas verdes, compuestas por instalaciones verticales tanto en fachadas exteriores como en cubiertas que tengan una inclinación superior a los 30 grados sexagesimales. Y las normas urbanísticas distinguen 2 tipos. Por un lado, las fachadas verdes continuas y por otro lado, las fachadas modulares, que son aquellas en las que las plantas crecen a través de jardineras. Y en este punto hago una pequeña llamada de atención, y es que en cualquiera de los casos, tanto cubiertas como fachadas verdes, debemos de ser conscientes de que también se tienen que cumplir las condiciones y requisitos que establece el Código Técnico y en concreto el Documento Básico de Seguridad en caso de incendio, sobre todo para la propagación exterior de un fuego. Y es que tenemos que tener en cuenta que los elementos vivos que pueden componer una fachada verde o una cubierta verde no actúan de la misma forma que si estos elementos verdes llegaran a secarse. Volviendo a las infraestructuras verdes, dependiendo de los tipos de cada una de ellas, se les asignará unos u otros coeficientes. Como curiosidad, ¿queréis saber cuál de estas infraestructuras tiene el coeficiente más alto y por lo tanto aporta más valor a este factor verde? Seguramente lo habéis acertado y sí, son los árboles adultos existentes. Pues con esta curiosidad finaliza el vídeo de hoy dedicado al factor verde. Ya sabéis, si os ha gustado, darle a like y si todavía no estáis suscritos, suscribiros para estar al tanto de todas las novedades que os traemos en Urbadriz. Y recordad que también nos podéis seguir en nuestros perfiles de LinkedIn y de Instagram. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!